Hola, muy buen día a todas y a todos. Es un gusto volver a encontrarnos en el marco de esta actividad organizada por Revista INVI y dando continuidad al seminario iniciado el año pasado, Habitat Global Seminar Series. En esta ocasión tendremos el gusto de presentarles el dossier incluido en el número 104 de la revista, titulado Ciudad, Vivienda y Género desde una mirada incluyente e interseccional. Ese número, ese dossier, estuvo a cargo de nuestras queridas amigas Irene, Jimena, Karin, que están acá acompañándonos el día de hoy, y que han tenido la gentileza de organizar esta actividad junto a excelentes invitadas y comentaristas que nos compartirán sus avances, sus conocimientos, sus reflexiones, y esperamos que sea para todas y todos de mucho interés esta mañana, esta fría mañana de viernes acá en Santiago de Chile. Irene, te cedo la palabra, eres la anfitriona el día de hoy. Muchas gracias por el trabajo, la generosidad y el compromiso. Adelante, por favor. Muchas gracias, Luis. También quiero partir diciendo que estoy muy contenta porque finalizamos este dossier, lo finalizamos a tiempo también, a pesar de que los límites de tiempo eran bastante apremiantes. Estoy muy contenta porque la revista INVI nos hizo esta invitación y porque realmente ha sido un recurso fantástico durante todo el proceso de producción, de diseño y producción de este dossier. También me agrada mucho la idea de que el dossier esté justamente en el número 104 de la revista, que está muy interesante, el resto de los artículos también. De manera que este seminario de lanzamiento es un momento de mucha alegría en tiempos en que hace falta, ¿no? Poder alegrarse por cosas, con tantas cosas por las cuales no se produce mucha alegría alrededor. En primer lugar, hay mucha gente que quiero presentar y de la que quiero hablar, ¿no es cierto? Y que me gustaría que todos los que están escuchando conocieran. Voy a empezar por mis colegas Karin Grundström y Jimena Galleguillos, que son nuestras coeditoras invitadas. Hemos trabajado este número juntas. Karin, ¿quieres decir un par de palabras sobre ti misma? Buenas tardes todos. I will speak in English. I've forgotten most of my Spanish. I can read, but I will. It's a pleasure to be here, and I really enjoyed reading the articles. It was a pleasure to read, and very many interesting articles in this issue. So congratulations to that, and thank you for good work. Ya, muchas gracias. Jimena, te doy la palabra en un ratito más. Primero vamos a hacer una presentación de un poquito de los antecedentes que dieron origen a este dossier. En primer lugar, es la necesidad que todavía es urgente, ¿no es cierto? Aun cuando llevamos muchos años trabajando de distintos frentes los temas de género y espacio, pero también espacio y poder en sus distintas acepciones, sigue siendo un tema urgente, puesto que seguimos teniendo necesidad de nuevas desarrollos teóricos, conceptuales, ¿no es cierto?, metodologías adecuadas para entender justamente cómo las distintas formas de opresión, ¿no es cierto?, y de generación de injusticia social se manifiestan en los espacios públicos, privados, en los espacios virtuales y en los espacios, ¿no es cierto?, físicos. De manera que una de las corrientes que estamos intentando desarrollar con este dossier es aquella que se basa en el concepto de interseccionalidad, que en sí es un concepto que ha llegado ahora, en los últimos años, diría yo, a transformarse ya en un aparato teórico, habiendo partido más bien como una herramienta de análisis, para entender justamente las formas en que las distintas formas de opresión se sobreponen unas con otras y
actúan, ¿no es cierto?, de forma simultánea en las distintas situaciones, digamos, que nos toca vivir en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Hay algunas acepciones dentro del concepto de interseccionalidad que son más bien orientadas hacia la formación de identidades, ¿no es cierto? Las cuales también son bastante, han tenido una importancia enorme. Sin embargo, la que estamos desarrollando acá en el dossier y con la cual yo trabajo en particular, de preferencia son aquellas que están orientadas hacia la desestabilización de las formas de poder que generan y mantienen las desigualdades, ¿no es cierto?, de género, de clase, de raza y otras desigualdades que se interrelacionan con estas tres básicas en los sistemas fundamentales de patriarcado, racismo y la opresión de clase por el sistema global capitalista en el cual vivimos todos. Los distintos artículos de este número van a hablar por sí mismos de qué manera se puede abordar estas diferentes formas en que el poder se va produciendo y reproduciendo en el espacio. Es allí donde creemos que el rol fundamental de los trabajos que hemos recogido se va a localizar, que es justamente en la relación entre estas formas de uso y abuso del poder, ¿no es cierto? La relación de ellas con las dimensiones espaciales, que es justamente el tema que la interseccionalidad no ha desarrollado de manera igualmente, digamos, productiva que en otros campos, ¿ya? Bueno, una introducción a esto lo van a encontrar en la introducción del número, pero allí también hay referencias bibliográficas centrales para si queremos entender distintos aspectos de la interseccionalidad. No me presenté, no es porque crea que todo el mundo me conoce, sino porque siempre se me olvida. Mi nombre es Irene Molina, soy profesora de geografía con una historia de distintos continentes y actualmente, y hace muchísimos años, trabajando en la Universidad de Uppsala en Suecia, pero manteniendo, por supuesto, todas las conexiones y lazos afectivos y académicos con mi país natal, Chile. Bueno, y con esto dejo con ustedes a Jimena Galleguillos, la tercera coeditora, quien nos va a presentar un resumen de aquellos artículos que no van a ser presentados en detalle hoy día por sus autores. ¿Okay? Jimena, la palabra es tuya. Jimena, estás muteada. Muy agradecida por esta invitación. Para los que no me conocen, supongo que varios me conocen, pero para los que no me conocen, yo trabajo en la Universidad de Valparaíso, la UTEM, y estoy haciendo mi segundo doctorado en la Universidad de Sevilla en arquitectura. Soy geógrafa de profesión. Quisiera hablarles sobre esta colección de artículos que en común sobre todo tienen la aplicación de perspectivas interseccionales para entender la vida urbana desde los bordes, a través de situaciones observadas en diversos contextos nacionales y regionales, en el espacio público, en el acceso a la vivienda, en experiencias y estrategias de resistencia espacial, entre otros tópicos bien relevantes. Los 8 textos que configuran este dossier representan 3 grupos temáticos. Las recientes movilizaciones de las mujeres, sus producciones textuales y sus formas comunicacionales, ¿no es cierto?, diseñan un sujeto político polimorfo con un ejercicio de praxis interseccional que logra un lenguaje común y una forma política singular. Desde la experiencia vivida, la empatía, el afecto, el dolor, la rabia y la esperanza en el actual contexto de crisis civilizatoria que habitamos. Bueno, esta temática conforma el primer bloque constituido por 3 artículos.
En el primer artículo de Jess Lins y Paula Soto, ¿no es cierto?, ellas abordan el tema del desalojo como uno de los problemas menos atendidos en los estudios urbanos y que tiene una gran fuerza para discutir cuestiones de ciudad y vivienda desde una perspectiva feminista interseccional. Su artículo, Soñar con quedarse ante el destierro, experiencias de mujeres frente al desalojo en la Ciudad de México, analiza sobre todo los efectos diferenciales del género en casos de desalojo forzado del hogar y desplazamiento hacia la periferia que han experimentado mujeres habitantes de la Ciudad de México. Aquí la tesis, ¿no es cierto?, es que se trata de una expulsión no solo de género, sino también racial. El segundo artículo de esta sección va a ser presentado a continuación. Luz Daniela López Rivera, Lourdes Marcela López Mares, María Elena Molina Ayala y Miguel Adolfo Ortiz Virizuela. Aquí tratan el tema de la participación directa, ¿no es cierto?, de mujeres en la construcción de la vivienda. El nombre, ¿no es cierto?, las mujeres en la producción del espacio autoconstruido, contraconducta e interseccionalidad. Entonces, no voy a decir mucho más porque ellas lo van a presentar. En el tercer artículo de la serie, ¿no es cierto?, las autoras Paulina Vergara Saavedra, Xenia Fuster Farfán y Fabiola Miranda Pérez parten del supuesto que movilizar una perspectiva interseccional permite releer procesos relativos a situaciones de emergencia y reconstrucción. Y aquí, ¿no es cierto?, identificando cómo los desastres afectan de manera diferenciada y desigual las experiencias de las personas damnificadas. A partir de la experiencia situada de 3 mujeres que lideraron a sus comunidades tras el terremoto y maremoto de 2010 en los territorios chilenos de Yico, Arauco y Constitución, el artículo, ¿no es cierto?, Desigualdades en contextos de desastres socionaturales, reflexiones desde el habitar interseccional de mujeres lideresas, identifica 3 niveles del espacio habitado, el cual no solo es apropiado y vivido por las mujeres, sino también agenciado y utilizado como recurso de organización y ejercicio de poder. El segundo bloque de artículos está dedicado a la exclusión por racismo, violencia sexualizada y homofobia. Y en el primer artículo de este bloque, José Parra Martínez, Carlos Pastor García y Ana Gil Sanz Díaz y María Elia Gutiérrez Mozo abordan las jerarquías materiales e inmateriales que someten a determinadas personas y colectivos a múltiples formas de segregación y violencia, desde el miedo y la desposesión al debilitamiento del sentimiento de pertenencia a un espacio supuestamente común. La investigación Mediterráneo Square, una lectura interseccional del litoral de Alicante, aborda un importante factor de discriminación, la orientación e identidad afectivo-sexual en 7 localizaciones en el litoral de la provincia de Alicante. En el segundo trabajo de esta sección, Cristina Botana Iglesias aborda la discriminación racial de uno de los grupos más vulnerados y excluidos de las sociedades de bienestar europeas contemporáneas, el pueblo roma. En la segunda mitad del siglo XX se articularon múltiples críticas al urbanismo cartesiano del movimiento moderno. La vanguardia situacionista desarrolló su urbanismo unitario inspirándose en las expresiones territoriales de los grupos itinerantes roma europeos. Sin embargo, no lograron abandonar una mirada colonial y primitivista hacia el pueblo roma, el que aún es perseguido y sus formas de vida continúan siendo estigmatizadas. El artículo, La deuda de los situacionistas con el pueblo roma, se apoya en una discusión existente sobre dicha conexión y plantea una deuda epistemológica entre las utopías situacionistas y el pueblo roma. El tercer artículo
de este bloque temático se refiere a las formas de discriminación contra las personas y comunidades con movilidad limitada. Su autor, Pedro Javier Jaramillo Cruz, plantea la pregunta ¿cómo incide la infraestructura del espacio público en la inclusión o exclusión social, especialmente en las personas con movilidad limitada? En este artículo, ¿no es cierto?, él desarrolla una respuesta a esta pregunta basándose en los debates contemporáneos que plantean diferentes autores acerca de la construcción y producción social del espacio y la influencia en la realidad físico-espacial de las ciudades. La tercera sección temática se dedica a la reproducción del espacio, abordando temas relacionados con los cuidados como estrategia de resistencia frente a las desigualdades generadas por la urbanización neoliberal. En la ciudad contemporánea es difícil encontrar sombra en los días de sol o fuentes donde beber agua. Es difícil escapar a las plazas durísimas de hormigón, tomar una siesta o acceder a un baño en el que hacer nuestras necesidades fisiológicas. Para los autores Patricia Reus, Jaume Blancafort y Marta Camacho, que van a presentar a continuación también, no cabe duda de que la concepción cultural y social del género ha influido a la hora de proyectar y utilizar los espacios, impregnándolos de roles impuestos y estereotipándolos en función de las actividades que se realizan en ellos. Su investigación que van a presentar, ¿no es cierto?, lleva por nombre Vivienda colectiva y cuidados, metodología para el análisis proyectual desde una perspectiva de género. Y siguiendo con la temática de la vivienda y cuidados, en el segundo artículo de este bloque, Paola Andrea Girón Martínez, Macarena Isabel Solar Ortega, María Daniela Rubio, Susana Rina Cortés Morales, Beatriz Eugenia Cid Aguayo y Juan Antonio Carrasco Montaña cierran este dossier con un tema muy actual relacionado con la crisis que ha ocasionado la pandemia del COVID-19, la cual ha develado la relevancia y urgencia de abordar los cuidados como un elemento fundamental para la reproducción de la vida. El artículo, La espacialización de los cuidados, entretejiendo relaciones de cuidado a través de la movilidad, presenta una propuesta teórica que considera la espacialización, ¿no es cierto?, de los cuidados domésticos y reproductivos desde un enfoque de movilidad entrelazando prácticas, sujetos, materialidades, lugares, tiempo y espacio y afectos presentes en los cuidados cotidianos. Bueno, con este dossier esperamos contribuir a incentivar la investigación urbana y de vivienda desde una perspectiva interseccional que nos permita entender los cruces de las relaciones de poder y los múltiples mecanismos de exclusión, discriminación y segregación en el espacio construido. Así, la articulación de las luchas por una ciudad justa y una vivienda digna pueden ser apoyadas desde el ámbito académico y alcanzar una mayor efectividad. Nuestros sinceros agradecimientos a los autores que han accedido a compartir sus trabajos con las editoras y finalmente deseamos agradecer nuevamente, ¿no es cierto?, la generosa, profesional y paciente ayuda de la coordinación editorial de la revista INVI, facilitando el proceso de producción del dossier y transformando así este viaje editorial en una experiencia muy amena. Irene. Muchas gracias, Jimena. Gracias por tu resumen. Entonces damos la palabra. Hemos escogido, quiero hacer una aclaración antes de dar la palabra a Daniela. Hemos escogido solamente 2 artículos para ser presentados hoy día. No tiene nada que ver con que son los mejores ni los más interesantes, desgraciadamente, Daniela y Patricia, sino es que queríamos tener una cierta representación, digamos, variada, ¿ya? Y además tenemos los límites de tiempo, así es que aquí en conversación con la administración y la edición de la revista decidimos, ¿no es cierto?, invitar a Daniela y Patricia. Le doy la bienvenida a Zaida, muchas gracias por estar, Zaida,
ya te voy a presentar como corresponde en un momentito después de los artículos. Ok. Daniela López, por favor. La palabra es tuya. Hola, buenos días a todos. Yo soy Daniela López, tengo 24 años, recién acabo de salir de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y trabajo del artículo, es parte de mi investigación, de la investigación que realicé en mi tesis para mi titulación, para mi trabajo de titulación. Fue un trabajo que realicé en conjunto con la maestra Marcela López. Ella me ayudó mucho, entonces, pues no me considero totalmente autora de este artículo, sino que he recibido muchísima ayuda de mis profesores. Entonces, el agradecimiento y el reconocimiento que ellos también se merecen, ¿verdad? Por este artículo. Y ahora voy a compartir mi pantalla para mostrar mi presentación. ¿Sí la ven todos? Sí se ve, pero no en modo ahí sí. Ok. Perfecto. Bueno, como ya explicaron, nuestro artículo se llama Las mujeres en la producción del espacio autoconstruido desde la contraconducta en la interseccionalidad. Este es un pequeño fragmento de una de las entrevistas que tuvimos con una de las mujeres de estas colonias, de las colonias de los casos de estudio, que fueran 2. Para mí, ¿esta cosita estorba? ¿Ustedes también la ven? ¿No? Bueno, entonces la ven. Acá se ve el texto. Ok. Bueno, a las mujeres siempre les preguntábamos que si de alguna forma se habían llegado a sentir discriminadas por el hecho de ser mujeres y realizar actividades que pues usualmente están catalogadas como masculinas, ¿verdad? Y a mí me sorprendió mucho la respuesta de esta señora, que fue, en lugar de sentirme yo así, yo me sentí más poderosa. Creo que engloba muy bien el propósito, o bueno, el fin global de esta investigación, el hecho de cómo se transforma su autoconcepto y la percepción que obtienen ellas mismas, ¿no? Después de autoconstruir sus viviendas. Bueno, ya sabemos que históricamente la planificación desde las ciudades se ha hecho desde una lógica androcentrista que invisibiliza las necesidades no solo de las mujeres, sino también de algunas minorías. Y existe un modelo territorial de ciudad funcionalista que principalmente favorece la producción económica y al sector privado, no tanto a que de verdad sean ciudades pues funcionales para todos los que las habitan, ¿verdad? Y mucho menos para las mujeres. Da como resultado ciudades que se polarizan, en las que se diseminan las clases sociales y existe conflicto, ¿no?, entre la relación de estos espacios. Bueno, en este contexto, en el contexto autoconstruido específicamente, las mujeres han demostrado ser unos agentes activos de transformación porque desafían ese modelo de producción social del mercado, ¿no? Y también del modelo idealizado que podrían tener, por ejemplo, los gobiernos, protagonizando organizaciones locales que desacreditan la feminización de la pobreza, mientras ellas se apropian de la tierra, mejoran su infraestructura y autoconstruyen sus viviendas. A través de esto generan conductas de resistencia. Pues esta práctica que es poco reconocida, porque yo no digo que sea una práctica poco practicada, sino más bien es poco reconocida, ¿no?, de las mujeres involucradas activamente en la construcción de su vivienda, porque es una tarea que socialmente es privativa de los hombres. La analizamos a partir de la interseccionalidad, que se entiende como esta triada de cosificaciones que sufren las mujeres en este contexto, que es ser mujer desde un contexto patriarcal, ser pobre desde un contexto capitalista y ser indio o no blanco desde un contexto colonial. A través de estas capas que surgen esas resistencias cotidianas, creativas y productivas que cuestionan esta relación de las mujeres de ser con su entorno y con ellas mismas. Bueno, aquí en este contexto es donde visibilizamos muchos movimientos de resistencia por parte de estas mujeres que están motivados por sus necesidades de supervivencia, sobre todo porque se encuentran muy vinculadas de manera tanto material como simbólica al espacio que habitan. Eso es muy importante porque el contexto autoconstruido, bueno, existe un afecto hacia el contexto autoconstruido que va más allá del valor material, ¿no?
O sea, las mujeres, por ejemplo, uno se da cuenta que aprenden a apreciar su espacio más allá de lo que es el valor material que tienen las cosas, porque es un espacio que ellas construyeron, un espacio, el esfuerzo materializado. Entonces, es algo que llama mucho la atención del contexto autoconstruido, que no tiene el mismo valor que tienen las viviendas producidas en masa, ¿no? Que es autoconstruir su vivienda y agregarle un valor simbólico, que es algo que tienen mucho ellas. Y gracias a esto es lo que las inspira a transformar ese entorno, ¿no? Entonces los nichos autoconstruidos se convierten en ese espacio de contraconducta que cuestiona la intersección de colonial de ser mujer y de marginal. Entonces encontramos que las mujeres no solo son víctimas pasivas de opresión, sino agentes activos y creativos de coproducción y cambio. Bueno, estas investigaciones nos permiten acercarnos a sus espacios no solo como espacios que se estigmatizan, ¿no? Por ser pobres o por ser inseguros, sino como espacios de resistencia, donde ellas, pues sí, resisten y revolucionan. Nuestros casos de estudio están ubicados en la ciudad de San Luis Potosí, en la periferia norte, que es una zona que está estigmatizada, tiene falta de equipamiento, de infraestructura. Aquí hay muchos bolsillos de vivienda, hay muchos fraccionamientos privados colindando con los fraccionamientos informales, lo cual ocasiona muchos problemas entre barrios. Hay conflictos hasta violentos por la inseguridad que se genera. Bueno, como se estigmatizan como peligrosos, existen muchos conflictos desde estos barrios privatizados a los barrios informales, como es el caso de Los Limones, que tienen conflictos entre vecinos que terminan hasta en trifulcas y conflictos violentos. Bueno, el caso de Los Limones se fundó hace aproximadamente 300 años. No, perdón, 300 años, 34 años, perdón, me confundí. Para un colectivo de 300 mujeres de sus familias. Estas mujeres estuvieron apoyadas por el presidente municipal de ese entonces y tenían un intermediario que era una figura política. Este señor les ayudó mucho a mediar entre el municipio y ellas para poder hacerse de un terreno. Esta agrupación tenía un sistema de cooperativa que consistía en que cada semana tenían una cooperación, todos cooperaban y los días entre semana realizaban faenas de construcción, que era la que construían las casas, eran principalmente las mujeres las que participaban, como podemos ver en esta fotografía. Este es otro fragmento de una entrevista que se hizo a otra de las mujeres. Se le preguntaba que qué había aprendido ella de otras mujeres y ella dijo que lo que había aprendido era a construir, ya que como aquí hubo un proceso de aprendizaje y de adaptación, las mujeres aprendían a construir de algunos hombres, pero luego transmitían los conocimientos de construcción entre ellas. El caso de Luis Donaldo Colosio, también al igual que muchos casos aquí en la ciudad de San Luis Potosí, surge por un conflicto de estafa. Les venden un terreno que originalmente no era de la persona que les vendió. Entonces, cuando ellas empiezan a construir, llegan y las quieren expulsar de ese terreno, para lo que ellas negocian con el dueño original y comienzan a demandar los servicios, a que se les haga un plan de obras públicas, y esa es como la estrategia que ellas urden para que les puedan formalizar pues su colonia. Era un grupo de 20 mujeres, eran solamente mujeres, y también crearon sus propias estrategias entre ellas para poder escalar en la escala pública, ¿no? Porque ellas pues estaban acostumbradas a su entorno doméstico, entonces tuvieron que empezar a intermediar con figuras públicas de ese entonces para que se les pudiera dar lo que ellas necesitaban para formalizar sus predios. Este también es un fragmento de una entrevista con una de ellas, que nos explicaba que hasta el último rincón de su casa tiene sus manos escarbando, echando renchidos, haciendo la revoltura, y que a veces también se apoyaban entre las vecinas para construir. No en un caso tan formal como el caso anterior, que ellas estaban organizadas para construir y salían todos los días, pero aquí la comunicación o la manera de apoyarse era más bien muy espontánea.
Entonces, en ambos casos vemos que diseñaron sus propias tácticas para organizar el trabajo en equipo, sus tiempos, reinventaron sus procedimientos y demostraron que los procedimientos empleados por los hombres pues no son los universales, ¿verdad? Porque ellas explicaban, por ejemplo, para construir, ideaban sus propias tácticas para facilitar actividades que a lo mejor se les hacían muy pesadas, ¿no? Porque estamos hablando que eran mujeres que eran mamás, que trabajaban, entonces eran actividades que probablemente pues ejercieran cierta presión sobre sus cuerpos, entonces ideaban estrategias para hacer el trabajo un poco más sencillo para ellas. Entonces, bueno, esto es algo muy interesante porque no se conformaron con lo que los hombres les enseñaron, ¿no? Sino que reinventaron esa manera de construir o incluso de organizarse, porque sus colectivos pues eran de mujeres casi únicamente, entonces tenían organización de mujeres con mujeres. Bueno, este comportamiento traspasa los límites que tradicionalmente nosotros le atribuimos al género, demostrando que las capacidades de las mujeres en estos asentamientos pues no están limitados a sus tareas de cuidado. Mediante estos actos, las mujeres transformaron su relación con el entorno, transformaron un entorno de carencias, en un entorno que se adaptara mejor a sus necesidades para sus familias, ¿verdad? También para sus hijos, porque muchas de ellas pues también están motivadas porque son madres. Con las demás, sobre todo, como agentes activas de transformación. Aquí entra lo que es el asociacionismo, las relaciones de mujeres, la amistad entre mujeres, que es muy importante en una sociedad que nos ha enseñado a ser rivales, a competir entre nosotras. Hay un colectivo feminista en San Luis Potosí que se llama Las Bengalas y ellas utilizan mucho lo que es como la amistad entre morras es revolucionaria. Entonces es algo muy parecido, ¿no? Más bien es lo mismo, es la misma idea. El asociacionismo entre mujeres es pues revolucionario, es una forma de contraconducta para el sistema patriarcal en el que vivimos. Y consigo mismas reforzando su autoestima y su autoconcepto, se autoproclaman autoconstructoras, como decía al principio la señora, en lugar de yo sentirme discriminada o sentirme menos, yo me sentí más poderosa, ¿no? Entonces también existe una transformación desde sí mismas, reforzando los valores que ya tienen dentro de sí mismas. Entonces, la experiencia de estas mujeres, así como las experiencias de muchas mujeres que existen, que sabemos que existen, pero que no se cuentan, que a diario están luchando para producir su entorno, porque son las historias de mi mamá, de mis abuelas, que se reconocen, ¿no? Son historias que existen, que yo digo, no es que sean poco comunes, más bien que son poco reconocidas, nos ayudan a reconocer en realidad el trabajo que se hace de estas mujeres en este contexto que es difícil a pesar de estas capas de discriminación que sufren, ¿no? También que estas estrategias pueden ser implementadas para que se creen bases políticas públicas de inclusión y que se retribuya y se apoya este esfuerzo de las mujeres en este contexto para construir su vivienda y para mejorar su entorno. Y ya, sería todo. Muchísimas gracias, Daniela. Muy interesante. Y vamos a pasar unas preguntas y comentarios, los vamos a dejar para el final cuando estemos listas con las presentaciones de acá. Así que por favor vayan registrándolas, pueden ya ir poniéndolas en el campo de comentarios de Facebook o donde estén conectados, no lo sé. Porque tenemos a Claudio que las va a recolectar y luego las va a traspasar a las personas que van a intentar responder. Ok, entonces le doy ahora la palabra a nuestra colega Patricia Reus, que va a presentar el trabajo realizado junto con sus dos colegas, Jaume Blancafort y Marta Camacho. Patricia Reus. Micro. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla y... No, esto no. Compartir pantalla. Voy a entrar aquí. Ahora. Bueno, sobre todo, primero de todo, buenos días. Buenas tardes a quienes nos están viendo desde España.
somos Jaume Blancafort, Marta Camacho y yo misma, Patricia Reus, que hemos escrito este artículo desde la Universidad Politécnica de Cartagena, en base, como en el caso anterior, al trabajo fin de grado de la alumna, ahora ya arquitecta, Marta Camacho. Y bueno, lo voy a contar esta tarde yo, por circunstancias, pero bueno, es un trabajo colectivo que hemos presentado y que estamos muy agradecidos de poder explicarlo esta tarde y os lo agradecemos tanto a las editoras del número como al editor de la revista. Bien, me gustaría comenzar mi presentación con haciendo hincapié sobre una observación que ya ha comentado antes Ximena, y es esta obvia situación que nos sirve para cimentar la pertinencia de la investigación que hemos realizado, ¿no? Y es que en nuestras sociedades androcéntricas la construcción del género ha influido a la hora de proyectar y de utilizar los espacios, impregnándolos de estereotipos en función de las actividades que se realizan en ellos, ¿no? Por eso consideramos fundamental abordar la revisión de los valores que ordenan y jerarquizan las decisiones sobre el espacio, ¿no? Que es al final nuestra disciplina. Nuestra investigación se centra en un primer momento en la escala habitacional como inicio de lo que esperamos que sea una investigación más amplia y que incluirá el conjunto edificado y el área urbana próxima como contextos de una vida cotidiana plena. Antes de comenzar con la descripción de la metodología que hemos propuesto, nos gustaría incidir también en algo que se ha dicho, ¿no?, en la introducción de este seminario, que es que el patriarcado y el capitalismo han obviado la ecodependencia y la interdependencia de las personas, imponiendo una visión que prioriza la economía por encima del resto de esferas de la vida, lo que ha acabado condicionando toda la estructura social y ha hecho que olvidemos que todas las personas necesitamos cuidados. En consonancia, los espacios que habitamos, en muchísimas ocasiones, por no decir todas, se han proyectado de espaldas a estas necesidades, ubicando las tareas de cuidado en lugares residuales de las viviendas. Paralelamente a este desprecio de los cuidados, se ha glorificado la familia y se ha naturalizado la feminidad una feminidad a la que le corresponden estas tareas per se. Y aún en la actualidad las estadísticas nos hablan de que siguen siendo mayoritariamente las mujeres las que se encargan de estas actividades. Por otro lado, nos interesa también especialmente y nos parece oportuno destacar que esta coreografía de los cuidados se compone de todo un despliegue de movimientos, de objetos y sujetos que hace especialmente intensa la relación entre el cuerpo y el espacio y que además es necesario realizar estos movimientos diariamente, pues su omisión puede desestabilizar la convivencia hasta imposibilitarla o incluso perjudicar la salud. Por ello, el objetivo de esta investigación ha sido tratar de construir una herramienta útil para la lucha feminista, realizando un análisis crítico de la vivienda contemporánea desde una perspectiva de género y también una herramienta que puede servir como guía a la hora de diseñar espacios más confortables, igualitarios y que permitan la socialización del trabajo doméstico. Por tanto, el objetivo principal del estudio, ¿no?, que ha realizado fundamentalmente Marta, ¿no?, a través de su trabajo final de grado y que seguimos evolucionando, ha sido la elaboración de un método de observación que nos permita identificar deficiencias y buenas prácticas espaciales en un contexto de puesta en valor y socialización de las tareas del cuidado dentro de la vivienda. Por tanto, el primer paso ha sido definir una serie de parámetros que nos permitan desenmascarar desigualdades en la utilización de los espacios domésticos. Posteriormente, hemos recurrido a las herramientas gráficas para proceder a la evaluación de cada uno de estos parámetros en una serie de casos de estudio.
Aquí podemos visualizar, en esta diapositiva, podemos visualizar el proceso completo de la investigación, que se ha compuesto de 4 fases, desde la recopilación de datos gráficos para el análisis, la definición de las cuestiones a valorar, la realización del propio análisis y las conclusiones. Bien, para esta presentación, perdón un momento que hago agua. Para esta presentación vamos a usar como ejemplo las viviendas realizadas en Madrid por el equipo liderado por Eva Hurtado y Ramón Gómez. Y pasamos, ¿no?, a ver este ejemplo de lo que hemos sido o cómo hemos puesto en carga la metodología que al final era el objetivo principal de esta investigación, ¿no? Una metodología, por supuesto, perfectible, ¿no?, conforme vayamos ahondando en el tema. Bien, el primer parámetro estudiado fue la flexibilidad, puesto que la falta de ella suele ser consecuencia de proyectar distribuciones siguiendo un modelo patriarcal que no tiene en cuenta las actividades de cuidado y que impone una familia nuclear tradicional y, lo más curioso, inamovible en el tiempo, como si no pasara, ¿verdad? El proyecto de una vivienda debe tener en cuenta el cambio y los ciclos vitales de los habitantes, así también como los diferentes tipos de usuarios. Una excesiva compartimentación no permite acoger usos además de los previstos y dificulta la vinculación entre los espacios, así como la visibilización de ciertas tareas. En este caso, en el caso de estas viviendas, observamos cómo se ha buscado la flexibilidad proponiendo unas circulaciones continuas. Sin embargo, no se ha conseguido eliminar los pasillos ni el vestíbulo, quedando como espacios residuales que, a pesar de la intención, no consiguen integrarse del todo en las estancias de las viviendas. El siguiente parámetro a analizar ha sido el recorrido que realiza la ropa desde que se quita sucia hasta que se vuelve a guardar. Merece además especial atención por ser uno de los ejes funcionales dentro de la vivienda, pues, más cotidianos, ¿no? A pesar de ello, no se suelen proyectar espacios específicos ni adecuados para lavar, planchar, secar y doblar la ropa. Para analizar este parámetro, lo que se ha estudiado ha sido la longitud y complejidad del recorrido en relación al tamaño de la vivienda, así como el espacio utilizado para cada una de las actividades del ciclo. En las viviendas que estamos usando como ejemplo, vemos que se ha previsto un espacio para la lavadora y que además la terraza, como espacio con una función no definida, favorece la realización de actividades de este ciclo en ella. Y además se sitúa en relación al espacio principal de la vivienda, lo que ayuda a visibilizar dichas tareas. El siguiente parámetro, podemos ver que en cuanto a los recorridos, la comparación entre los diferentes tipos de recorridos muestra si los ámbitos relacionados con las tareas de cuidado son únicamente transitados por las personas que las realizan. Áreas como lavaderos, terrazas no vinculadas al espacio de día o partes de la cocina únicamente dedicadas al trabajo se convierten en espacios invisibles para aquellos usuarios pasivos que no se implican en las tareas. Bien, en el siguiente parámetro, el almacenaje, para desarrollar el análisis de este concepto, hemos utilizado las categorías establecidas por los Smithson de almacenaje vivo, aquel que se utiliza para la vida cotidiana, en la vida cotidiana, el día a día, almacenaje muerto, aquel que no se utiliza diariamente, y almacenaje de mantenimiento, aquel que se utiliza para el mantenimiento de la casa. Y además añadimos el almacenaje relacionado con el ciclo de la comida por considerar que tiene un volumen importante y que requiere de espacios específicos. En estas viviendas la ausencia más grave que encontramos es el almacenaje muerto, pues no hay ningún armario situado en una zona común, lo que facilitaría la flexibilidad en cuanto a la ocupación de la vivienda e incluso el funcionamiento cotidiano. Bien, seguimos con la cocina. La cocina es uno de los espacios más vinculados a las tareas domésticas. Tradicionalmente se han situado en la zona con peores vistas y peor ventilación.
En este caso ocupa una posición central visible, ventilada, iluminada y con espacios aptos para que varias personas colaboren en la preparación de alimentos. Sin embargo, no hay ningún filtro entre la cocina y el resto de estancias, lo que afecta a la privacidad de las personas que trabajan, que se encuentran constantemente visibles, y además dificulta la simultaneidad entre las zonas de estar y la zona de cocina. Y por último, la existencia de espacios de dimensión y calidad espacial muy superior a la de otros se traduce en jerarquías que conducen a la utilización desigual de la casa. Por ejemplo, salones muy amplios para descansar frente a cocinas muy reducidas donde se realizan un gran número de movimientos. En estas viviendas, lo que hemos observado es que los pasillos son los espacios con mayor superficie tras la cocina, pero con una geometría tal que no facilitan su apropiación por usos imprevistos. Bien, los análisis propuestos, que luego se aglutinan, ¿no?, en unas fichas resumen, nos resultan útiles para evidenciar si, en consonancia con la importancia de las tareas de cuidado para el mantenimiento de la vida y de la dedicación y el tiempo que conllevan, se han proporcionado espacios adecuados y confortables para su realización. Además, la visibilización de estas tareas no solo mejora la vida cotidiana de las personas que las realizan, sino que ayuda a construir hábitats más incluidos, eficientes e igualitarios. Para cerrar esta presentación, nos gustaría hacer un breve alegato. Decía el filósofo italiano Alfonso Gramsci que un sistema se hace hegemónico cuando no se adueña del poder, no cuando se adueña del poder económico y político, sino cuando se adueña de las formas y las categorías con las que pensamos y actuamos en el mundo. En este sentido, pensamos que tenemos una formidable oportunidad de utilizar la arquitectura como herramienta para disputar esa hegemonía capitalista y patriarcal imperante, para recomponer y reconfigurar los espacios desde una perspectiva feminista y transformadora de las realidades sociales que consideramos injustas. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Patricia. Y sí, fue un recorrido rápido por un tema bastante amplio y gracias por todas las imágenes y las conclusiones. Bueno, como dije, tenemos dos comentadoras, dije al comienzo, a las cuales tenemos el gran honor de tener entre nosotros hoy día. Vamos a comenzar por Zaida, pero antes de ello entonces voy a presentar también a la doctora y profesora de Geografía Política y Feminista de la UNAM, María Verónica Ibarra. Es un placer, Verónica, tenerte con nosotros. No tenemos tiempo para grandes presentaciones, pero lo único que me gustaría decir es que tus trabajos han sido enormemente influenciadores, digamos, para las nuevas generaciones. María Verónica ha estado analizando mucho los temas de violencia, pero también las luchas de las mujeres, digamos, en las zonas rurales, especialmente en México, por los derechos al agua, ¿no es cierto?, y derecho a la tierra. Me parece que es imposible hacer un resumen de tu trabajo fantástico en todas estas áreas, pero ya esperemos que en tus comentarios tú nos hagas un poco referencia a esos trabajos también, sería muy lindo escuchar. Pero partiremos por nuestra otra estrella, Zaida Muxi. Muchísimas gracias por acceder también a ser una de las comentaristas generales de este dossier, el número especial de la revista. Bueno, Zaida no necesita casi presentación, es una arquitecta argentina, pero que es muy internacional, ¿no es cierto? Se encuentra en Barcelona, España, en la Universidad Politécnica, y Zaida ha estado durante muchos años ya defendiendo, ¿no es cierto?, las posturas feministas para entender el espacio construido, ¿no es cierto?, y sus formaciones masculinistas,
y creo que una frase que a mí me dejó muy marcada cuando he visto tus trabajos, ¿no? Zaida, es cuando dice, sí, el espacio construido es generalizado y sí, también es masculinista, no es masculino. Creo que esa ha sido una aserción tremendamente importante para todos los que hemos seguido tu trabajo de cerca o de lejos, en el caso mío. Muchas gracias por tus obras que han sido muy importantes y esperamos que este sea una oportunidad para abrir nuevos espacios, ¿no es cierto?, nuevos escenarios de colaboración. Te dejo la palabra, Zaida Mursi. Muchísimas gracias por estar entre nosotras. Muchísimas gracias, Irene Molina, Jimena y Karin, por invitarme a participar, también por haberme invitado a ser evaluadora de la revista. Bueno, decir que es fantástico ver cómo en este momento hay muchas convocatorias de revistas de investigación que incorporan esta mirada, y en el mundo de la arquitectura y el urbanismo, de la piedra, no tanto de la sociología, que había estado más ajeno, ¿no?, a esas áreas, y creo que es importantísimo, y todas tienen como gran convocatoria y unos resultados muy, muy interesantes, ¿no? Y también una cosa que es maravillosa que se dio en los dos ejemplos que habéis elegido, es cómo la gente joven pues se anima, le ha perdido el miedo a que le digan lo que le digan, encuentra las tutoras o tutores adecuados para llevarlas adelante, acompañarlas en este camino, pero creo que es un cambio para futuro muy importante, ¿no? O sea, que no llegan tarde como llegué yo o otras, ¿no?, que llegamos más de mayores, sino que ya desde la salida de sus estudios están claras buscando estas otras respuestas, ¿no? Yo creo, no voy a hablar de los textos, entonces, porque no he leído todos, evidentemente, y Jimena los ha explicado muy bien, pero creo que también ya se han dicho cosas, ¿no? Yo quería como insistir también en esta, además de desestabilizar, como decía Jimena, el patriarcado, el racismo y la presión de clase, creo que también es muy importante, que después lo aclaraba Patricia, igual se dijo antes, ¿no?, la cuestión del expolio, extractivismo del cuerpo de la mujer y de las tierras. Patricia ha hablado de codependencia, interdependencia y de los cuidados, y creo que es fundamental, ¿no? Y yo creo que, evidentemente, son miradas interseccionales y así tienen que ser, pero son miradas para con mujeres. Creo que no hay que olvidarlo, porque no tenemos que borrarnos. Entonces, es desde la mujer y desde el género visto desde la mujer, pero que intersecciona y que incluye y que ve todo aquello, porque es así, ¿no? Y que no nos tiene, creo que eso es importante, porque no podemos correr el riesgo de ser borradas, ¿no? Entonces, creo que esto es importante. Es importante también, me gustó mucho cómo casi terminaba Daniela su presentación, no estamos hablando ahora de las dos presentaciones que hemos oído, excelentes ambas, felicitaciones, pero esta conclusión a la que ella había llegado, y creo que son los aprendizajes más importantes del feminismo aplicado a todo, ¿no?, a la vida y de ahí a todo, que es la colaboración y la cooperación entre diversas, que ayuda a una emancipación, como has dicho, a un autorreconocimiento y a un autoempoderamiento, no un empoderamiento que viene fuera como que nos dan la mano, ¿no? Nos damos la mano entre nosotras y que crecemos juntas, me pareció fantástico. Así también como fantástico reconocer la propia historia que nos han borrado. También me parece que son descubrimientos que ayudan a crecer en todos los aspectos de la vida. Bueno, el trabajo de Patricia, Jaume y Marta, el trabajo que ya conozco también bien, es muy interesante, porque también demuestra cómo con herramientas aparentemente muy de la arquitectura, ¿no?, se puede llegar a revisar de una manera muy profunda y muy atractiva desde la arquitectura. Insisto de aquí porque creo que en el mundo de la arquitectura muchas veces, si no se representa, si no se dibuja, si no está, y ellas demuestran cómo se puede hacer así, y con una profundidad conceptual y un posicionamiento muy, muy, muy interesante, también como explicaba, y como explicaba Patricia al final, esta necesidad, ¿no?, tomando las ideas de Gramsci de este dominio de la hegemonía, ¿no?, de cómo cambiar el discurso, me parece
importante. Después hay temas que están tratados así. También quería comentar, porque también hay algún otro trabajo que conozco por otras razones, como el que de Cristina Botana, y que es un trabajo súper interesante de su tesis. Tuve la grandísima oportunidad de estar en su jurado de tesis doctoral, que es precisamente sobre el habitar del pueblo rom, de los gitanos en Galicia, y un trabajo hecho con muchísimo respeto y con mucho conocimiento desde campo, revisando absolutamente todo. Es un trabajo fantástico y me gustó mucho ver que estaba aquí también elegida por la posición crítica y propositiva que ella toma en esta tesis, y un posicionamiento no cómodo tampoco. Creo que también otro de los temas que también me interesa y que también coincide con otros trabajos que yo conozco que están haciendo en la Argentina, ahora no me recuerdo el nombre de la investigadora, pero es esta de las eviction, de las erradicaciones, y cómo son las mujeres, cómo es ese sufrimiento diferente en el caso de las mujeres, porque además sabemos, como en el caso que explicaba Daniela, ¿no? Que las mujeres son presencia activa y fundamental desde la autoproducción del hábitat. Siempre ha sido así, aunque no se las haya querido ver. Son quienes construyen y quienes forman ese trabajo social. Por tanto, también son quienes más sufren en esas erradicaciones por muchos motivos, ¿no? Por rotura de lazos sociales, también problemas, violencias de otro tipo, etc. Entonces creo que es un tema muy, muy interesante. Bueno, voy a dejar a Verónica que hable. Muchísimas gracias por esta invitación y esta presentación que habéis hecho, que también muy interesante. Gracias. Muchas gracias, Aida. Sí, justamente aunque gusto que conozcas también el trabajo de Cristina, es sumamente interesante y aporta muchísimo también a este dossier. Muchas gracias. Bueno, Verónica, te dejo la palabra. Muchas gracias por estar acá con nosotros, por acceder a compartir estos momentos, y muchas gracias por todas las colaboraciones que hay detrás de esto también. Bueno, no, la que agradece soy yo. Ha sido un gran placer, y yo quiero decirles que, a ver, yo lo que les quiero decir es que lean el dossier. Es fantástico. O sea, yo no puedo irme así como tan ordenada, tal vez, aunque leí todos los textos del dossier, pero de verdad son una maravilla. Yo quiero empezar diciendo que para mí fue un gran placer leer. Creo que además justo el aprendizaje tiene que ser placentero. Me parece que si no es placentero, que si no nos causa este regocijo y este encuentro maravilloso con lo que uno está aprendiendo, no tiene sentido, ¿no? Entonces, lo primero es que yo, cuando empecé a leer, empecé con el texto de Paula Soto, que pues la conozco, está en México, y entonces me pareció maravilloso, novedoso, encantador. Es algo que estamos viendo, pero que justo, como bien lo plantean, no se ha analizado, y entonces ver, digamos, esta parte de problematizar algo que pasa en la Ciudad de México y verlo en una reflexión, para mí ya fue como una entrada maravillosa. Pero bueno, quiero decir algo general y ahorita entro en las cuestiones particulares. Lo primero que quiero decir es, bueno, agradecer, decir que me causó un gran placer todos los textos. Conforme iba leyendo, era como ir incrementando ese placer de wow, cuánto estoy aprendiendo, porque para mí fue un aprendizaje, porque una no es especialista en todo y uno no sabe todo, uno sabe lo que sabe, que es poquito, y creo que tenemos que sentirnos también contentas con eso poquito que sabemos y estar dispuestas siempre a reconocer que aprendemos. Después, todos los textos me parecieron de una altísima calidad teórica y metodológica, una rigurosidad con una serie de conceptos y categorías que ahí están, pero que a veces no le vemos como ese amarre y ese empuje y esa validez, digamos. O sea, no es lo mismo leerlos teóricamente que verlos aplicados en los estudios, y eso también me pareció una maravilla. La diversidad de temas, eso también me pareció un gran acierto. O sea, plantear, por ejemplo, para mí es todo un aprendizaje esto de la arquitectura situacional. Yo no soy arquitecta, soy geógrafa, pero me pareció encantador ver cómo se utiliza el concepto de flexibilidad en otro sentido, que ahora lo retomo también en el caso de Patricia, cuando hablan de la flexibilidad que tiene que haber en el espacio justamente para adaptarse a estas condiciones reales de lo que debe ser el espacio. Entonces, me encantó.
Y entonces, pues agradezco y los conmino a todos los que lo han leído, que lo lean, todo es una maravilla. Ahora, me voy a ir un poco rápido por lo que yo fui viendo. Entonces, esto de lo que plantea Paola y Jess Lynch, pues me pareció encantador porque pues es una problematización, o sea, es muy trágico lo que plantean, pero es muy buena la problematización y es algo que está pasando, sí, de una manera tremenda en México y que tiene que ver con algo que también traen todos los textos, que es esta crítica al patriarcado y al capitalismo. Y también con una posición muy clara de interseccionalidad. En términos generales, todos los textos lo tienen y eso es una maravilla. El caso de las mujeres en la producción del espacio autoconstruido, pues me pareció, como bien lo dijo Daniela, algo que no se ha recuperado, que tal vez es más común de lo que pensamos. Y ahora que lo planteaba Daniela, y coincido con Zaida, pues tal vez es algo que no se ha, digamos, que no se ha estudiado tanto, pero que está ahí presente y que tiene que ver con esta solidaridad de las mujeres. Y lo otro es que qué bueno que se están presentando los trabajos de término de las alumnas, o sea, porque eso nos habla de la creatividad y eso nos habla de esta, como ya es este relevo generacional que se tiene que dar, ¿no? Y eso me encantó y también me encantó de los 2 o 3 primeros textos, justo que recuperan como en esta trayectoria latinoamericana, Alejandra Mazzolo. Me parece que Alejandra Mazzolo sí es una pionera y de repente como que nos olvidamos un poquito y ahora le empiezo a leer más. Es muy curioso y entonces eso también me gustó mucho. Bueno, rápidamente. El tema de los desastres y las mujeres es todo un tema que para el caso de América Latina me parece que es fantástico y yo también mientras iba leyendo, iba pensando, se lo voy a recomendar a tal, va para tal, o sea, como que cada uno ya tiene una directriz, porque yo sé de personas que están estudiando estos temas y que justo no hay mucho, pero ahí están. Entonces, eso me encantó. La cuestión del Mediterráneo, queer, bueno, un posicionamiento muy crítico, que también me gustó muchísimo. Lo del pueblo rom, bueno, fue fantástico y esta relación con las telas. Hay como muchas cosas que son de mujeres que hasta que se empiezan a problematizar más desde el feminismo vamos entendiendo. Todo lo que sería, por ejemplo, el caso de México, bordados, telas, paisajes, tiene mucha relación y no hemos podido entrarle, pero sí es en algún momento, inclusive platicando con Paula Soto, dijimos, esto sería interesantísimo porque sabemos que existe una relación entre lo que es el bordado, las telas y el paisaje, pero pues no podemos abordar todo y por eso agradezco este tipo de textos que nos permitan regocijarnos en lo que hacen otras compañeras, ¿no? Discapacidad y derecho a la ciudad, bueno, ese texto me encanta. El final es maravilloso. El último párrafo es una maravilla. No se los voy a decir, léanlo, porque lo tienen que leer, cómo llega el autor diciendo, si queremos realmente cambiar el espacio, sí tenemos que pensar y tenemos que ir con la gente con esta, digamos, con esta forma de vida absolutamente diferente. Yo no se los voy a repetir, léanlo, es maravilloso. Vivienda colectiva y cuidados y metodología. Bueno, pues esto, Patricia, pues qué te digo, me pareció maravilloso pensar, porque tal vez intuitivamente uno, pues piensa, la casa no me funciona, no sé qué, pero cuando ya lo vas leyendo dices, ya entiendo por qué la casa no me funciona, no es suficiente, no sé dónde meter la escoba, acá en México decimos el recogedor, o sea, para trapear es imposible. Pues sí está visto con una lógica que no es quienes habitamos y ordenamos y organizamos y atendemos la casa. Entonces, me encantó. Y las otras formas, esta otra forma también de cómo nos organizamos, las mujeres, pues al final para que nos alcance el tiempo y toda esta solidaridad que cruza el feminismo. Y en ese sentido, pues esta recuperación del feminismo que siempre ha sido la solidaridad entre mujeres y de manera histórica. Y eso es el feminismo y creo que tampoco tenemos que tenerle miedo a nombrarnos feministas, ¿no? Y en ese sentido, pues yo agradezco muchísimo el que me hayan invitado y
pues no hablé mucho teóricamente, pero yo lo que digo es, hay que leer el texto, es maravilloso y súper recomendable, y yo lo voy a empezar a recomendar. Y muchas gracias por la presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Verónica, por tu generosidad y hoy qué maravilla que te hayan gustado los textos. Creemos que son muy buenos y me alegro mucho de que estemos de acuerdo. Sí, ahora, Zaida. Sí, solo quería decir una cosa que me olvidé, que es una petición dirigida a la edición de la revista, que no la puedo callar, al menos en esta presentación, que busquemos un sistema de referencia que permita poner los nombres de las personas en las bibliografías, porque no poner los nombres invisibiliza fundamentalmente a las mujeres. Entonces, busquemos, alguno hay, que permita poner completo, o sea, el equipo completo o la gente completa que escribe un artículo, un texto, y sobre todo el nombre de las personas. Eso es lo que quería decir. Aprovechando que está el editor aquí en la reunión, decía. Sí, exacto. Exacto. Anote. Tomo nota de esa indicación, muy pertinente, por cierto. Y muy brevemente, Irene, si me permite, a propósito de algunos comentarios que nos transmitía Claudio a través de la reunión por Facebook, yo quisiera muy brevemente, insisto, mencionar dos cosas o hacer hincapié en dos cosas que cruzan lo indicado tanto por Zaida como por Verónica, que me parece algo crucial de este dossier, además de otras cosas que también me parecen cruciales, pero la situación de colaboración, ¿sí? Que se plasma en los equipos de trabajo que publicaron los textos, y además esa intergeneracionalidad. Estamos frente a dos trabajos de grado, ¿no? Pero que alcanzan la calidad para ser publicados en una revista de circulación internacional con evaluación por pares, ¿cierto? Y además con 3 editoras del mejor de los niveles, ¿cierto? Nosotros estamos muy contentos con el trabajo desarrollado por ustedes, logran ser publicados. Eso me parece que es una poderosa señal para las nuevas generaciones y para quienes estamos desarrollando investigación en Latinoamérica, en Iberoamérica, en fin. Me parece que es una señal muy, muy importante de subrayar. No me parece que sea algo trivial, sino que algo que es muy indicativo de que es posible producir conocimiento creativo, interesante, ¿cierto? Y que logre el estándar de calidad de una publicación internacional. Entonces creo que eso es un punto bastante sustantivo. Y el otro, que es más general, que quisiera reafirmar también la vocación de Revista INVI en esta línea editorial, al menos, que busca combinar temas de relevancia científica con temas de vocación pública. Y me parece que la temática de este dossier era no solo necesaria, como lo conversamos alguna vez, Irene, sino que urgente. Y ese me parece que es otro aspecto que hay que subrayar. Es urgente instalar estas temáticas en los dominios de los estudios territoriales y urbanos. ¿Sí? Hay cierto rezago y creo que es fundamental que esto se expanda. Gracias, Verónica, por difundir el número, por sugerir que lo lean. Yo voy a hacer de manera similar en mis clases, porque creo que hay verdaderas joyas publicadas en este dossier y estamos frente a 2 de ellas. Entonces, solo eso, Irene. Muchas gracias a todas por su participación el día de hoy. Muchas gracias, Luis. Sí, quizás una acotación allí es que no dijimos que esta es una selección de 8 trabajos de un total de 30 que nos llegaron, ¿no? De 30 trabajos ya completos. O sea, no estamos hablando de 30 abstracts, sino 30 artículos que llegaron como respuesta al llamado inicial de la revista. Yo diría que hemos escogido los mejores, obviamente, esa era la tarea que tenían por delante, pero eso no quiere decir que el resto de los artículos no hubieran sido publicables. Quizás con más tiempo, quizás con otro tipo, quizás más de amplitud del tema, en fin, porque escogimos también los que fueran más acotados al tema, aparte de su calidad, etcétera. Pero quiere decir que hay muchísimo interés por este tipo de temáticas.
Por lo tanto, devuelvo, ¿no es cierto?, los halagos, digamos, de Luis a la revista, porque se atrevieron a hacer un llamado con una temática que, si bien no ha sido muy escuchada, digamos, en las revistas tradicionales de geografía, de arquitectura, etcétera, ¿no es cierto?, dedicadas a los temas de vivienda y urbanismo, se atrevió la revista INVI a hacerlo y la respuesta fue bastante potente, ¿no? O sea, yo creo que tenemos un potencial de investigadores e investigadoras que están esperando, digamos, justamente que estos espacios sean abiertos y sean accesibles. Así que yo creo que van de vuelta los halagos para la revista, y lo otro que quiero decir también, que tiene que ver también con es decir, con la calidad, digamos, del interés de la revista por justamente abrirse a estos temas, es que, bueno, yo trabajo mucho con otras revistas, con la revista de Housing Theory and Society, aquí en Suecia, con la revista de International Journal of Housing Policy, y les voy a decir que es difícil poner estos temas. Es difícil ponerlos porque hay todavía una reticencia bastante fuerte. Es difícil internacionalmente, de manera que espero yo que el trabajo que se hizo con este dossier en la revista tenga la repercusión internacional que merece, porque estamos en este momento, creo yo, marcando un poco la vanguardia de estos temas con la revista INVI. De manera que muchas gracias. De vuelta, los agradecimientos a la revista y a su editor principal, Luis, por la gran colaboración y la gran apertura de criterios para recibirnos en este dossier. A ver, Claudio, Jimena, ¿tú querías acotar algo? ¿Sí? Yo quería hacer un comentario final. Primero agradecer a las que presentaron, que fue realmente, vimos otra faceta, ¿no es cierto?, de los trabajos. Es diferente leerlos a sentirlos, ¿no es cierto?, a vivirlos en el fondo. Y también a Zaida y a Vero, que con mucho cariño, con mucho sentimiento comentaron este viaje que hicimos con Irene y Karin, ¿no es cierto?, a través de estas temáticas. Yo solamente quisiera decir que celebro este concurso de geógrafas y arquitectas como una invitación a mirar, ¿no es cierto?, el espacio urbano, a mirar la vida, a abrirse y a romper esta perspectiva binaria, ¿no es cierto?, que nos llega desde tanto tiempo y que nos tenía tan encasilladas, ¿no es cierto?, empaquetadas, y que a través de estos textos, a través de estas intervenciones, a través de estos trabajos tan acuciosos, nos muestran, ¿no es cierto?, que otro paradigma es posible, que otro paradigma para entender, ¿no es cierto?, la realidad y la vida es posible, y que se pueden romper definitivamente todos estos elementos que producen tantas desigualdades, ¿no es cierto? Entonces yo sobre todo celebro el concurso de la geografía y la arquitectura, ¿no es cierto?, en una solidaridad increíble y hermosa, ¿no es cierto?, han abierto el paso para poder discutir, conversar y entender más, ¿no es cierto?, de estos temas tan urgentes, como decía Luis y como decía Irene, ¿no es cierto?, tan urgentemente ahora necesitamos de discutir. Así que muchísimas gracias a todas. Gracias, Jimena. Si no hay nadie en este foro que quiera absolutamente usar la palabra ahora, le podríamos preguntar a Claudio o a Luis si hay algún comentario de las personas que nos están siguiendo con mucha paciencia y mucho interés por Facebook o por YouTube. Uh-huh. Sí, habían fundamentalmente reacciones de felicitación a través del chat y de mucho agrado por lo que se presentó
durante esta jornada, y a propósito de uno de los comentarios que hizo Verónica, hubo alguien que instaló el último párrafo del texto de Jaramillo a propósito de... que me permito hacer un comentario al respecto, espero no estar haciendo una infidencia, pero la producción de ese texto está también muy articulada con la temática que aborda. Entonces ahí hay una sutileza invisible para las y los lectores, pero que da cuenta también de los matices y los cuidados que hay puestos en ese texto. No es alguien que hable desde la abstracción, sino que habla desde una experiencia situada y encarnada muy particular. Y en consecuencia el resultado da cuenta de ello. Y es una situación bastante hermosa y creo que amerita destacarla sin caer en la infidencia, ¿no? Eso, no sé si alguien más quiere hacer un comentario de los que estamos acá, las que estamos acá presentes. Pues tal vez yo quisiera reiterar los agradecimientos. Para nosotros fue una experiencia también muy rica el poder participar. Y bueno, a mí me gustaría que pues esto pudiera también derivar en redes, ¿no? Internacionales. Estamos aquí personas de diferentes países y yo veo también una clara necesidad de que todo esto se empiece a filtrar en las currículas de los programas académicos, ¿no? Aquí pues estamos en una facultad de diseño primordialmente y este tipo de temáticas en realidad no se abordan en ninguna materia, ¿no? Entonces creo que hay una necesidad ahí muy latente y bueno, a mí me encantó que Dani se interesara por estos temas y mostrara tanta dedicación, ¿no? en el trabajo de campo, que también, como sabemos, en contextos como en el que estamos viviendo aquí en México, presenta muchos desafíos, ¿no? Para las mujeres investigadoras, ir a este tipo de colonias como en las que estuvo Dani, con las que hemos estado, es parte de esto de una investigación también un poco más amplia en colonias desfavorecidas aquí en San Luis Potosí y presenta muchos desafíos, ¿no? Entonces hay también como historias detrás de toda la investigación que no se ven, ¿no? Y que son particulares pues a nosotras que somos mujeres trabajando en campo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Gracias, Luis, por ese comentario también. Jimé, ¿quieres decir algo? No, solamente yo creo que ya se ha dicho prácticamente todo. Me encantaría que, como dijo Marcela, ¿no es cierto?, sigamos enredadas y agradecer que salió este esfuerzo, este trabajo, ¿no es cierto?, que se puede extender, ¿no es cierto?, que muchos otros lo pueden leer. Y agradecer también a mi colega y amiga Irene por esta invitación tan hermosa que me hizo. Gracias, Jimé, por supuesto. Muchas gracias a todos. Quizás también extender los agradecimientos. Somos 27 personas que participamos escribiendo en el dossier, 24 autoras, autores y las 3 editoras invitadas. Y bueno, es un grupo grande, ¿no? O sea, más nuestras colaboradoras, Zaida y Verónica. En fin, yo creo que esto del llamado de Marcela y que hizo eco en las palabras de Jimena, lo tenemos que tomar como un desafío en serio, ¿no? Que yo creo que tenemos nuestras redes. Creo que nuestras redes no son, aunque muchas veces se llaman internacionales, no son lo suficientemente internacionales cuando nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de que las realidades que están ocurriendo en todos los rincones de América Latina tienen sus paralelos quizás en otros rincones del sur global, del norte global, etcétera. Creo que es un llamado muy, muy atractivo y muy importante. Así que seguiremos en esto de alguna manera. Yo no sé cómo, pero algo vamos a inventar en el camino. Por inventar no nos quedamos atrás, ¿no es cierto? Súper. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere decir algo. Parece que no, Irene. Como me toca hacer de anfitrión en cierta medida, solo para dar los inicios y los cierres, les quiero nuevamente reiterar el agradecimiento por su participación el día de hoy, a quienes nos han seguido por Facebook, que hemos tenido una presencia constante de más de 40 personas,
Ha sido un agrado escucharlas, leerlas, y evidentemente Revista INVI sigue con las puertas abiertas para recibir sus colaboraciones futuras y para recibir sus sugerencias, tal como hizo Zaida. Tomamos nota de aquello, es una revista que busca mejorar constantemente y eso sin duda que es un aporte. Así que nuevamente las gracias a quienes nos han seguido, a ustedes, y será hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Gracias a todas, todos. Gracias. Hasta luego.